Hola, bienvenidos al cursado virtual de Taller de Metodología de la Investigación, la modalidad virtual. En esta ocasión hablaremos sobre el análisis de datos cuantitativos y el reporte de resultados cuantitativos. Al analizar los datos cuantitativos, Sampieri nos dice que debemos recordar dos cuestiones primero, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, pero no la realidad misma, y segundo, que los resultados numéricos siempre se interpretan en un contexto. Por ejemplo, el valor de la presión arterial de un bebé no es la misma que una persona de tercera edad. Entender estos dos conceptos nos hace reflexionar sobre las consideraciones que deberíamos tomar en cuenta a la hora de interpretar datos. El análisis de datos con el enfoque cuantitativo vendría a ser... Concha. Bien, como acá vemos en este gráfico, tenemos los datos en esta primera parte. Vamos a ver el análisis de datos cuantitativos. Vamos a hablar un poco sobre los programas que podemos utilizar, cuál sería el procedimiento que se sigue. Tenemos que analizar dos cosas, que tenemos la medición descriptiva y la inferencia estadística, que eso lo vamos a hacer a través del análisis paramétrico y no paramétrico. Bien, teniendo este marco como referencia, vamos a continuar con la clase. Dentro de lo que sería el proceso cuantitativo, que lo podemos ver acá en pantalla, tenemos una cierta fase. El análisis de datos, que es lo que vamos a hacer ahora, vendría a ser la fase número 9 de nuestro proceso. Entonces, esta etapa es fundamental, ya que podemos probar hipótesis planteadas y analizar descriptivamente los datos. Como dijimos al principio, actualmente se utilizan distintos software. Tenemos SPSS, tenemos R, Minitab, Stata. Tenemos distintos programas para hacer este trabajo, para tratar de facilitar lo que sería el análisis de datos cuantitativos. Pero antes de eso, antes de tratar de utilizar un programa, primero tenemos que organizar los datos. Lo que necesitamos es tener una base de datos organizada, que esté ordenada. El lineamiento que se sigue generalmente de la base de datos es el siguiente. Podemos ver de que es una matriz que está compuesta por columnas y filas, en donde las columnas orientamos lo que serían nuestras variables de interés y en las filas serían cada uno de los casos que estamos analizando. No tenemos que tener como mentalizado de que cada columna representa sí o sí una variable. No, cada columna representa un ítem, que ese ítem puede representar o una variable de investigación o bien varias columnas pueden representar una sola variable de investigación. Por ejemplo, si analizamos este caso con atención, se trata sobre la atención de una estación de servicio y que podríamos tener tres variables de interés. Tendríamos el tipo de vehículo que llega, la cantidad de combustible surtido y la calidad de atención. Entonces, cada cliente que llega sería una fila y cada columna voy completando las características que reúnen cada uno de esos clientes a través de cualquier instrumento. Eso lo vimos en los capítulos anteriores. Acá vemos que las tres variables de investigación tienen una cierta diferencia. La diferencia está que tanto el tipo de vehículo que llega como la cantidad surtida son un ítem cada uno, es una variable en nuestra matriz. Mientras que la calidad de servicio puede estar compuesta de varios. En este caso puede ser el tiempo de atención, la limpieza, la amabilidad, la queja del usuario también, etc. Esta variable, la de calidad, en nuestro ejemplo sería una variable de tipo compuesta. Está compuesta por varios ítems. Bien, cuando vamos a hacer un análisis cuantitativo de los datos, tenemos que hacer dos cosas primero. El primer paso sería describir los datos y luego poner a prueba lo que sería nuestra hipótesis. Para describir las variables utilizadas, utilizaremos distintas herramientas que se engloban en lo que vamos a llamar estadística descriptiva.
Eso es lo importante, la estadística descriptiva. Bien, el primer paso, el primer elemento, es la distribución de frecuencia, que es una tabla que muestra la cantidad de veces que se capturó un valor de una variable, de cierta variable. Le ordenamos los posibles valores en una columna y en la siguiente anotamos la cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, en este caso tenemos que tenemos distintas categorías. No respondieron, no se ha respondido, no se ha obtenido la cooperación y sí se ha obtenido. Cada uno de ellos representa un tipo de variable, un ítem. Y esa sería donde dice frecuencia, sería la cantidad de veces que capturamos ese dato. Es decir, que de la cantidad de personas que cooperaron, en total, fueron 91 las que sí respondieron, 5 no se pudo obtener la cooperación y otras 26 directamente no quisieron responder. Eso nos da una tabla de frecuencias y en la columna derecha tenemos lo que sería la parte del porcentaje, que es algo que podemos hacer con la tabla de distribución de frecuencia más completa. Sumamos todas las frecuencias que van a servir como base. Luego dividimos el valor de la frecuencia de una variable sobre el total de la frecuencia que sacamos. Y así nos va dando como un porcentaje al tanto por uno. Representar gráficamente esto, deberíamos tomar en cuenta el tipo de variable. Por ejemplo, si es una variable continua, utilizamos un histograma. Si es una variable discreta, utilizaríamos lo que sería un diagrama de frecuencia. El histograma sería el primer gráfico que vemos. ¿Qué podemos ver del histograma? Que el histograma es una representación gráfica de ese tipo de variable continua y que cada valor de una barra depende de la frecuencia de ese valor. Cada columna está junto a la otra, están bien pegaditas, es decir, que representan el espectro continuo de esa variable. En el caso de la discreta se representa prácticamente de la misma manera, solamente que cada columna está separada. Es decir, que no hay un espectro continuo, son variables con un valor entero. Toma 2, 3, 4, 5, no pueden tener 3,5, 3,6, no. Es decir, que no hay una continuación entre uno y otro. Ahora, cuando vamos a hablar de una variable de tipo nominal dicotómica, es decir, que esa variable solamente puede tomar dos valores, utilizamos el famoso gráfico de torta, de pastel o circular, como quieran llamarlo. En este caso se presenta, se presenta de dos, que es de tipo de sexo. Puede ser que se acepten hasta tres, una variable que tenga tres valores distintos. Hasta eso se puede llegar a aceptar. Pero bueno, en este caso tenemos el primero que está bien, que es sobre sexo, que es hombre-mujer, y el segundo caso es un ejemplo que no se debe cometer. Ese gráfico no aporta valor a lo que sería una interpretación de los datos y es innecesario utilizar ese tipo de gráfico para lo que queremos representar. No se puede apreciar nada de ese gráfico. Entonces, eso lo descartamos. Siempre tratamos de utilizar la variable nominal dicotómica con gráfico circular. Después tenemos lo que serían las medidas descriptivas. Estas medidas pueden ser la de tendencia central o de variabilidad. Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución obtenida. Son los valores medios o centrales que tendríamos en esta. Y nos ayudan a ubicar dentro lo que sería de la escala de la medición de la variable analizada. Las principales medidas son de la tendencia central, tenemos media, moda y la mediana. ¿Qué vendría a ser cada uno? Por ejemplo, la moda sería el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia.
La distribución de frecuencia es ideal para detectar de manera temprana cuál sería la moda en cada una de nuestras variables. Si vamos a este ejemplo, vemos que el valor que se repite mayor cantidad de veces es en la edad número 30. El 30 se repite 2 veces, todos los demás valores se repiten solamente una vez. Entonces nuestra moda, que es el valor que mayor tiene frecuencia, el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia, sería 30. Luego tenemos lo que sería la mediana, que es el valor al cual divide la distribución en dos mitades. Supongamos, ahora que tenemos la variable de edad, recopilamos la información de 9 personas. Las ordenamos de menor a mayor y el valor, en este caso que ocupa el quinto lugar, que es justo en el medio, sería la mediana de nuestra variable. Es totalmente distinto a lo que sería la moda. La mediana sería el valor que separa la mitad de los datos, siempre que lo tengamos ordenados, y la moda es el valor que mayor cantidad de veces se repite. Puede ser que coincidan o no, pero bueno, pero hay que tener clara esa diferencia. A medida que esta medida la vamos a tener que utilizar siempre en variables que se puedan ordenar. ¿Cuáles serían ese tipo de variables? Las variables ordinales, o que su distribución la podemos organizar en rangos o en razones. Y por último, tenemos lo que sería la media. La media es el promedio de una distribución. Sería la suma de todos los valores obtenidos dividido por el número de casos. Esto resulta muy útil cuando la distribución no es asimétrica por izquierda o por derecha. Ya vamos a ver qué significa la simetría. En este caso tendríamos que sacar el promedio de todas las edades. Es decir, sumamos todas las edades obtenidas, lo dividimos en 9 y nos da la media, que es de 36,66. En este caso ninguno de los tres valores es idéntico al otro. Tenemos todos valores distintos. También puede suceder el caso que justamente los tres valores coincidan. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en el video. Bien, ahora continuando con las medidas de variabilidad, tenemos tres: el rango de desvío estándar y la medida de variabilidad. Bien, ¿qué significa esta parte de la variabilidad? Nos quiere decir qué tan dispersos se encuentran los datos. Entonces vamos con la primera estadística descriptiva, que sería de variabilidad, sería el rango. El rango sería la extensión total entre los datos de una escala. Es la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, si seguimos en este caso de la variable de edad, el valor máximo es de 55 y el valor mínimo es de 20. Entonces, la diferencia entre esos dos valores nos daría de 35. Es decir, que el rango para esta variable es igual a 35. Lo que podemos concluir de esto es que a mayor rango tenemos menor dispersión de los datos. En segundo lugar, tenemos lo que sería la desviación estándar o desvío típico. Se lo puede llamar de distintas maneras. ¿Qué sería el desvío típico? Sería el promedio de desviación de las puntuaciones respecto a la media. O sea, sería la diferencia que hay entre un punto y la media. El promedio de eso nos daría la desviación estándar o desviación típica de esta variable. Cuanto mayor sea esa dispersión de los datos, mayor va a ser la desviación estándar. Es decir, que si tengo los datos muy dispersos, hay muchísima diferencia entre un punto de una variable, el valor de una variable y su media, mayor desviación estándar vamos a tener. Por lo tanto, podemos concluir que tenemos una variable con mayor dispersión. Es muy importante tener claro de que podemos tener dos tipos de desviaciones. Tenemos la desviación estándar de la población y la desviación estándar de la muestra. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando veamos prueba de hipótesis vamos a aclarar este punto de diferencia. Y por último, en tercer lugar, tenemos lo que sería la varianza.
o la variabilidad, que no sería más que el desvío estándar elevado al cuadrado. Es solamente eso, una medida para hacer prueba de hipótesis. ¿Estas serían las únicas estadísticas descriptivas? No. Tenemos otras dos estadísticas descriptivas que son importantes, que son la asimetría y la kurtosis. Esto vamos a subir un poco. Bien. Como estábamos diciendo, las dos estadísticas importantes que tenemos ahora son la simetría y la kurtosis. La simetría es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece nuestra distribución a una distribución teórica llamada curva normal, y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las frecuencias. Si es cero, o sea, la simetría igual a cero, la curva de la distribución es simétrica. Es el caso que podemos ver en el medio. Cuando es positiva, quiere decir que hay más valores agrupados hacia la izquierda, que sería el caso de la izquierda. Y cuando es negativa, significa que todos los valores tienden a agruparse hacia la derecha de la curva, que sería por encima de la media. La kurtosis es un indicador de qué tan plana o picuda puede ser esa curva. Cuando es cero, o sea, la kurtosis igual a cero, significa que puede tratarse de una curva normal. Si es positiva, quiere decir que la curva o la distribución o el polígono es como muy en punta. Y si es negativa, indica que la curva es como más plana. Bien, hasta ahora vimos todo lo referido a la estadística descriptiva. Así que ahora vamos a hacer un breve repaso de algunos puntos importantes para entrar a lo que sería la prueba de hipótesis, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, vamos a tener en claro tres conceptos: puntuaciones Z, la tasa y razón. La puntuación Z es una transformación que se hace o que se puede hacer de las puntuaciones obtenidas con el propósito de analizar su distancia respecto a la media. Eso se hace en unas unidades de medida que son unidades de desviación estándar. Esto es importante destacar porque es el principio básico de una prueba de hipótesis. Por ejemplo, en este caso, vemos que la media sería el valor 0 y los datos están dispersos a una equidistancia de desvío estándar. Puede estar en 1, 2 o 3 unidades de desvío estándar esas puntuaciones. Esas puntuaciones Z es una transformación que se hace de los valores que obtenemos de la muestra. Eso lo vamos a ver en lo que será la prueba de hipótesis. Bien, teniendo esto como principio, vamos ahora a lo que sería la tasa y la razón. Acá podemos ver un ejemplo de ambos. Vamos a explicar qué es cada uno. Una tasa es una relación entre la cantidad total de un valor de la variable y la cantidad total de observaciones multiplicada por 10, por 100 o por 1000. Por ejemplo, si tenemos 10 casos de varicela en 50 niños de 3 años de edad, a eso lo multiplicamos por 1000. Entonces nos da que tenemos 200 casos de varicela por cada 1000 niños de 3 años. Y por último, la razón, que es una relación entre dos categorías. Si estudiamos, por ejemplo, el ingreso de la facultad, de las cuales ingresaron 1000 estudiantes en 2020, de los cuales eran 600 mujeres y 400 varones, podríamos sacar que la razón sería que ingresaron 1,5 mujeres por cada varón en el ingreso a la facultad. Esa sería la diferencia entre los dos. Bien, hasta ahora vimos todo lo que sería la parte de estadística descriptiva. Vimos la medida de tendencia central y las medidas de variabilidad, aparte de la kurtosis y la asimetría.
y teniendo en cuenta estos tres conceptos, puntuaciones Z, razón y tasa. Bien, pero esta parte descriptiva no es el fin en sí mismo de lo que sería el análisis cuantitativo de los datos. El propósito de la investigación, de una investigación cuantitativa, es probar hipótesis y tratar de generalizar esos resultados que obtuvimos en una muestra hacia la población. Esa generalización de los resultados de la muestra a la población se llama inferencia estadística, que sería más o menos como algo que determina cómo es el comportamiento de la población de interés a través de una muestra. Eso se llama hacer inferencia estadística. Eso se realiza a través de estadígrafos. Esos estadígrafos lo acabamos de ver, que son el resultado estadístico de la muestra. Teníamos la media, la varianza, todo lo que acabamos de ver, la moda, la mediana, el desvío estándar. Eso serían los estadígrafos. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué utilizamos estos estadígrafos de una muestra? Lo que hacemos es tratar de utilizar estos estadígrafos para estimar los parámetros de la población, que son como los valores estadísticos propiamente dicha de la población que está bajo estudio. ¿Qué pasa? No es factible que nosotros vayamos a medir esos valores poblacionales porque hay obvias razones. El presupuesto, el tiempo, no tenemos mano de obra, no podríamos medir cuál es la media de una variable en toda la población. Supongamos que la población total sea de 2 millones de personas. Sería algo sumamente tedioso y casi imposible de realizar eso. Por eso utilizamos la inferencia estadística, usamos la muestra. Así que bueno, ahora teniendo ese concepto entendido, vamos a pasar a lo que serían otros conceptos que tenemos que entender para tener en claro lo que sería para hacer una prueba de hipótesis. La distribución muestral es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de un determinado tamaño de la población. Un ejemplo sería cuando vamos a calcular el promedio de egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, supongamos. Calculando cuál sería el tamaño ideal de la muestra, decimos que ese tamaño debería ser de una muestra de 100 estudiantes. Entonces tomamos varias muestras de 100 estudiantes hasta completar lo que sería la totalidad de la población. En cada una de las muestras obtendría el promedio de egresado. Y al momento de obtener ese valor de una gran cantidad de muestras, podría elaborar una distribución muestral de esas medias, que sería como lo que estuvimos viendo en el gráfico. Es decir, definimos cuál sería la cantidad ideal que debería tener nuestra muestra. A la población total le vamos haciendo muestras de a 100, 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 de a 100. De cada una de esas muestras sacamos el estadístico que nos interesa, en este caso el promedio de egresado, que sería como una media. Entonces tenemos las medias de distintas muestras. Entonces lo que hacemos ahora es una distribución de esas medias. Entonces, al calcular la media de todas esas medias, o sea, el promedio de todas esas medias, podríamos obtener el parámetro de la población, es decir, de todo lo egresado, que sería el promedio por egresado. Ese sería un ejemplo de lo que nosotros llamamos teoría del límite central. La teoría del límite central dice que la distribución de las medias en un muestreo aleatorio en una población tiende al aumentar la cantidad de muestras a una distribución normal con media M y desviación estándar S. O sea, con cierta media de cierto valor y un desvío estándar con X valor. Bueno, ahora ya mencionamos lo que sería una distribución normal. Pero, ¿qué es una distribución normal? Distribución normal
es la que estamos viendo acá en pantalla. Es una distribución que tiene forma de campana y que se logra generalmente con muestra de mayor de 100 o más unidades. Que esto es útil para cuando vamos a hacer inferencia estadística. Gráficamente sería eso, lo que estamos viendo. Vemos que en el centro se concentran la mayor cantidad de valores, los valores más comunes de lo que estamos obteniendo de nuestra variable, y a los extremos se encuentran los valores poco frecuentes. Para poder trabajar con la distribución normal, se desarrolló un modelo probabilístico. Ese modelo se llama el de la curva normal. Este reúne como ciertas características, ciertas condiciones que se pueden encontrar en el libro de Sampieri, pero lo que vamos a destacar es lo siguiente. En una curva normal tenemos como media igual a 0, el área bajo la curva suma 1. Es decir, que sería como el 100%. Y un poco más del 99% de los valores que tenemos en nuestra variable se encuentra a más o menos 3 unidades de desvío estándar de lo que sería nuestra media. Es decir, que estaría como a 3 puntuaciones z de la media. En este gráfico, cada desvío estándar es una unidad de desvío estándar o una unidad de puntuación z. Entonces, las franjas centrales, que son azul oscuro, se encuentran el 68,2%. Eso, si sumamos las dos franjas celestes de los costados, sumarían el 90% de todos los valores que tenemos en nuestra variable. Y sobre la franja de los costados, ahí ya sumaríamos el 99% de los datos. Ahí tendríamos, eso sería todo el área bajo la curva, y ahí están representados todos los valores de nuestra variable con su respectiva frecuencia. Ya entendimos lo que es una distribución muestral. Ahora vamos con lo que sería el nivel de significancia. El nivel de significancia lo asignamos nosotros de antemano. Es el nivel de probabilidad que asignamos nosotros para decir que nos equivocamos a la hora de generalizar esos resultados. Cuando realizamos una prueba de hipótesis podemos cometer distintos errores. Lo podemos clasificar en dos. Primero podemos tener el error de tipo 1, que sería rechazar la hipótesis nula o la hipótesis que tenemos en investigación cuando en realidad es verdadera. Y el error de tipo 2 sería cuando aceptamos esa hipótesis, pero en realidad es falsa, es incorrecta. Bien, ahora, cuando realizamos una prueba de hipótesis, tenemos que tener en claro eso, que de antemano tenemos que asignar el nivel de significancia. Bien, ya tenemos todos los conceptos necesarios para explicar qué sería una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis sería un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de esa misma población. Entonces, de esas pruebas de hipótesis la podemos clasificar en dos. Tenemos los que son análisis paramétricos y los análisis no paramétricos. Para realizar lo que serían los análisis paramétricos, uno de los supuestos más importantes es que la distribución que debería seguir la población bajo estudio es normal, y que los niveles de medición de esas variables en realidad se tienen que hacer por intervalos o por razón. Y si es el caso que estamos estudiando dos poblaciones, esas dos poblaciones deberían tener una varianza similar, una varianza homogénea. Bien, así que ahora vamos a mencionar cada uno de nuestros análisis paramétricos. Vamos a mencionar algunos, los más relevantes.
Existen muchísimos de estos y son muy buenos. Vamos con el primero, que sería el coeficiente de correlación de Pearson y la regresión lineal. El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación que existe entre dos variables medida por un nivel de intervalo de razón. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula por puntuaciones que pueden tener estas dos variables. Es decir, la relación que existe en las puntuaciones que tienen dos variables. Esa relación puede variar entre -1 a +1, donde -1 sería una correlación negativa perfecta, es decir, que a mayor cantidad de X, menor cantidad de Y, o sea, hay una relación negativa cuando una sube, la otra baja, y que eso es proporcionalmente sube y baja. Y supongamos que tengamos un coeficiente de correlación de +1, sería una correlación positiva perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta X, también lo hace Y proporcionalmente. Eso sería lo importante del coeficiente de correlación de Pearson. Primero tratar de identificar la magnitud de relación que hay entre las dos variables y cuál sería el tipo de relación, si es positiva o negativa. Ahora nosotros cuando elevamos el coeficiente de Pearson al cuadrado, tenemos lo que sería el coeficiente de determinación. ¿Qué sería el coeficiente de determinación? Sería cuánto explica el comportamiento o la variación de una variable respecto de la otra. Por ejemplo, acá siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de dos variables, de X y de Y. X sería la variable independiente, Y sería la variable dependiente. Supongamos que tenemos un coeficiente de determinación igual a 0,85. Entonces podemos decir de que el comportamiento de la variable Y está explicado en un 85% por la variable X. Bien, eso sería lo importante del coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación. Recordemos que el coeficiente de determinación es el coeficiente de Pearson elevado al cuadrado. Después tenemos lo que sería la regresión lineal, que sería esto lo que estamos viendo en pantalla, que es un modelo estadístico para determinar el efecto de una variable sobre la otra. Hay como una dependencia, hay una asociación causal en el fondo. Y acá tenemos en cuenta las mismas dos variables. Tenemos una variable independiente y otra dependiente. Está asociado con el coeficiente de correlación de Pearson, porque como vimos hace ratito, tenemos que ver en qué magnitud están relacionadas esas dos variables y qué tipo de relación tiene. Y nos brinda como la oportunidad de predecir las puntuaciones futuras de una variable dependiendo del comportamiento de otra variable. Cuando tenemos un coeficiente de correlación alto y un coeficiente de determinación también alto, tenemos como una mayor capacidad de predecir esos valores. Es útil realizar el diagrama de dispersión, que sería graficar los valores que toman los movimientos producidos por la variable dependiente y la variable independiente, para tener como un panorama de lo que sería la dispersión de los datos. Ahí tenemos como una interpretación a priori. Tenemos que ver cómo se comporta la nube de puntos. La nube de puntos, en este caso, con los gráficos podemos ver de que hay muchos puntos que pueden estar separados, juntos, todos tienden a seguir una misma forma. La nube de puntos es el conjunto de puntos
¿Cómo lo están formando? ¿En qué sentido? Ya lo vamos a explicar ahora con estos tres gráficos. Bien, en el primer caso podemos ver que tenemos una relación positiva fuerte. Relación positiva fuerte. A medida que aumenta el valor de X, también lo hace el valor de Y. Por eso se mueve en ese sentido de izquierda a derecha, ascendente. ¿Por qué decimos que tiene una relación fuerte? Porque todos los valores, todos los puntos, las 9 puntos, están muy juntas, están muy cercanas. Cuando están las 9 puntos, están muy dispersas, no hay tanta relación. En este caso sí hay mucha relación, una relación muy fuerte, porque están todos los puntos muy juntos. En el segundo caso, podemos ver de que se trata de una relación positiva, una relación negativa fuerte también. Vemos que los valores observados están muy juntos, muy próximos entre sí, y que los valores de Y van bajando a medida que aumentan los valores de X. Y en el tercer caso vemos que tenemos una relación nula prácticamente entre las variables, porque los datos están muy dispersos, lo cual me indica que no existe una relación causal entre X e Y, entre esas dos variables. No hay una nube de puntos muy junta, no tiene ningún sentido, no me indica si hay una relación positiva o negativa, me estaría diciendo de que esa variable no tendría nada que ver con la otra. Una variable no explica nada a la otra. Bien, hace un momento hablamos de que sería que podíamos anticipar esos valores de una variable dependiendo la puntuación de la otra. Esto lo hacemos a través de una ecuación de regresión que se llama ecuación de regresión lineal, que es la que estamos viendo abajo a la izquierda. Esta ecuación resulta interesante porque nos ofrece anticipar cuánto va a valer, cuánto podría tomar el valor de una variable dependiendo el cambio producido en la otra. En este gráfico, en esta imagen, podemos ver que la fórmula sería Y igual a X más B. La variable Y sería la variable dependiente, la variable resultante. Y la variable independiente sería la X. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? El valor de B sería la ordenada al origen. Y el valor de A sería la pendiente. Cuando el valor de A es positivo, nos está diciendo de que la relación es positiva. Y cuando el valor de B, cuando el valor de A es negativo, nos está diciendo de que hay una relación negativa. Eso sería en cuanto a la regresión lineal. Después tenemos la prueba T, que sería para determinar si hay una diferencia significativa entre las medidas, entre las medias de dos grupos. Con toda la estadística deductiva, asumimos que las variables dependientes tienen una distribución normal. Y al comparar los grupos, en este caso, con la prueba T, es importante determinar el tamaño del efecto, que es una medida de la fuerza que hay de la diferencia entre las medias y de otros valores considerados. Después tenemos la prueba de diferencia de proporciones. Entonces, la prueba de diferencia de proporciones es una prueba que la utilizamos para analizar si dos proporciones o porcentajes son diferentes significativamente entre sí. La comparación se realiza sobre una sola variable y si hay varias, se efectúa una prueba de diferencia de proporciones por cada una de las variables. Por ejemplo, ¿qué podríamos analizar? Podría ser que el porcentaje de egresados de una carrera es significativamente diferente
en dos universidades distintas. Ahí estaremos calculando la diferencia de proporciones entre una universidad y otra. Después tenemos lo que sería el análisis de la varianza en un solo factor, o también lo determinan como ANOVA One Way o varianza unidireccional, tiene distintos nombres, que es una prueba de estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en lo que sería su media y varianza. También se le puede aplicar la prueba T para dos grupos y el análisis de la varianza unidireccional se utiliza para 3 o 4 más grupos. Vimos que la prueba T era para diferencia de media entre dos grupos y la prueba ANOVA One Way puede ser para 3 o más grupos. Así que bien, ahora ya conocimos lo que sería el análisis paramétrico. Ahora vamos a continuar con los no paramétricos. Los no paramétricos deberíamos tener otras consideraciones como lo hicimos al principio con los paramétricos. En este caso, la mayoría del análisis no requiere de algún supuesto inicial de la distribución de la población. Recordemos que para el análisis paramétrico necesitamos que la población siga una distribución normal. Este no hace falta. Y en este caso de los no paramétricos, no necesariamente tienen que medirse en nivel de intervalo de razón, como teníamos que hacerlo en los paramétricos. Acá sí se puede analizar datos nominales u ordinales. Y de las pruebas no paramétricas más famosas, más utilizadas, tenemos 3. Tenemos la prueba de chi cuadrado, coeficiente de correlación de tabulaciones cruzadas, y el coeficiente de Spearman y la correlación por rango de Kendall. Así que vamos a mencionar un poco de cada uno, de qué se trata. La prueba de chi cuadrado es una de las más conocidas y utilizadas para analizar variables nominales o cualitativas. Es decir, vamos a determinar la existencia o no de una independencia entre dos variables. Que dos variables independientes significa que no, o sea, dos variables significa que sean independientes cuando no tienen relación entre sí. Y por lo tanto, una no dependería de la otra, ni viceversa. Para evaluar la independencia entre estas dos variables, se calculan los valores que indicarían la independencia absoluta, lo que se denomina frecuencias esperadas, y después se lo compara con la frecuencia de la muestra. Eso da una prueba estadística realmente muy interesante, que eso lo van a ver en estadística 1 o estadística inferencial. Después tenemos el coeficiente de correlación e independencia de las tabulaciones cruzadas, que sería esta, que se utilizan para evaluar si las variables incluidas en la tabla de contingencia o de tabulación cruzada están correlacionadas. En esas pruebas tenemos la de Phi, correlación de contingencia, C de Pearson, la V de Kramer, entre otras. Y después tenemos el coeficiente de correlación por rango ordenado de Spearman y Kendall. Se simboliza con RS y la T o tau de Kendall, que son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal. Ambas variables tienen que ser ordinales. De tal modo que los individuos, los casos o lo que vayamos a analizar de nuestra unidad de muestra puedan ordenarse por rangos o jerarquía, o sea, tiene que haber un orden. Son coeficientes utilizados para relacionar estadísticamente escalas como la de Likert. Y esto sería como la introducción a la parte de análisis de datos cuantitativos, que esto es como una guía para hacer sus investigaciones y tratar de esclarecer más o menos cuáles serían las herramientas a utilizar dependiendo de la investigación y el propósito que tengan ustedes.
Una vez que hacemos el análisis de los datos y todas las pruebas correspondientes, también hicimos la estadística descriptiva, tenemos que comunicar esos resultados de alguna manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es un reporte de resultados. En este caso, vamos a hablar sobre el reporte de resultados de datos cuantitativos. Para hacer un tipo de reporte tenemos que tener en cuenta 3 aspectos. El primer aspecto sería tratar de determinar el motivo, el usuario y el contexto. Entonces, en primera instancia nos preguntamos, ¿cómo se inició la investigación? ¿De dónde surgió? ¿Quién la solicitó? Entonces ahí podemos definir lo que sería el contexto. El contexto lo vamos a clasificar en dos, en lo que sería el ámbito académico y el ámbito no académico. Un ejemplo del ámbito académico son la tesis de grado, las investigaciones dentro de la facultad, dentro del ámbito universitario. También pueden ser esas investigaciones que presentamos en los congresos, en las muestras académicas. Esos son ejemplos de tipo de reporte de resultados académicos. Y también tenemos lo no académico, que pueden ser, por ejemplo, cuando un gerente, nosotros estamos trabajando en una empresa y el gerente nos dice necesito tal reporte. Bueno, entonces nosotros hacemos todo el análisis de datos cuantitativos, probamos todo lo que tenemos que probar y le informamos en un reporte a ese gerente. Eso sería ya no académico, sería como la parte, generalmente la parte empresarial se habla de no académico. No necesariamente son excluyentes las dos. Pueden existir reportes académicos que sean para empresas. Bien, según sea el caso que tengamos, tenemos que informar a las personas correspondientes, a las personas pertinentes. Cada contexto y usuario requiere un tipo de informe específico. Por ejemplo, no sería conveniente elaborar un informe para un gerente que sea de 50 hojas. Hay una guía que se presenta en el libro que nos especifica más o menos cómo debería ser el reporte de acuerdo a la situación en la cual nos estamos enfrentando. Por ejemplo, si nos enfrentamos a esta situación de hacer un reporte para un gerente, obviamente no vamos a utilizar 50 hojas ni 100, nada. Vamos a tratar que sea lo más breve posible, lo más conciso, no más de 10 o 15 páginas y tratar de comunicar los resultados, que es lo que más le importa a ese tipo de personas, porque generalmente lo toma para hacer la toma de decisión. Bien, ahora vamos al caso de un reporte académico. Y este debería contener ciertos elementos. Tenemos que cumplir ciertos requisitos para presentar un reporte. Este reporte debería tener estas secciones: portada, índice, resumen, todo lo que ven ahí, y el cuerpo del documento debería contener esas secciones. Bien, por ejemplo, la portada no debería especificar un título más grande, no mayor a 20 palabras. Tiene que ser breve, preciso y que tiene que indicar el tema de la investigación. No tiene que ser muy general, muy vago. Tiene que tratar de especificar el tema de nuestra investigación y tratar de identificar lo que sería el objeto de la investigación y el momento. Por ejemplo, volviendo al caso de la estación de servicio, sería análisis de la calidad en estación de servicio del año 2020, de la estación de servicio X del año 2020, por ejemplo.
o consumo de agua saborizada en la región NOA de la Argentina en el primer trimestre del año 2020, por ejemplo. Tratamos de ser breves, concisos, tratar de abarcar ese tema de investigación. Además, debería incluir, obviamente, los nombres de los autores, todas las personas que participaron, y si es un ámbito académico, tenemos que especificar el nombre de la institución y en qué momento lo realizamos. Después tenemos lo que sería el índice. El índice sería ideal cuando se detalla todo el contenido de la investigación. Tratamos de utilizar capítulo, apartado, subapartado, secciones, subsecciones, algo que quede ordenado. Eso en cuanto al contenido. Después tendremos que hacer otros dos índices, uno para las tablas y otro correspondiente a la figura. Es muy importante separar las tres porque es más enriquecedor a la hora de interpretar o de leer un reporte. Es mucho más intuitivo y facilita la lectura y el asimilar todos los conceptos. Después viene lo que sería el resumen. El resumen tratamos de hacer como una breve síntesis de lo que es la investigación en sí. Ahí incluiremos lo que sería el planteamiento del problema. Tiene que ser muy breve, no tenemos que hacerlo muy extenso. Después tenemos el método que tratamos, la metodología tratamos de generalizarlo. No somos muy específicos. Tratamos de, como viene el resumen, tratamos de ser breves. Algunos de los descubrimientos más importantes y una o dos conclusiones del trabajo. No tratamos de detallar todos los resultados y recomendaciones que damos porque no tendría sentido leer de nuevo el reporte que estamos haciendo. Entonces tratamos de ser lo más sencillo posible, de la manera más comprensible, que esté completo, pero que sea breve y específico. Después tenemos las palabras clave o los keywords, que ahí detallamos cuáles serían los conceptos más relevantes que abordamos nosotros en nuestra investigación. Por ejemplo, si vamos de nuevo al ejemplo de la estación de servicio que estamos estudiando la calidad, sobre la calidad de atención que estamos investigando, una de esas palabras clave debería ser calidad. Supongamos de que estamos realizando una investigación en un cierto ámbito sobre gestión del personal y gestión del conocimiento, entonces nuestras palabras clave deberían ser gestión de personal, gestión de conocimiento. No necesariamente tienen que ser palabras clave, tienen que ser palabras o términos clave. No deberían superar las 3 o 5 términos. Cuanto más breve, mejor. Después tenemos el cuerpo del documento, que ahí sí detallamos todo, la introducción, el marco teórico, la metodología que utilizamos, los resultados de nuestro análisis de datos y la parte de discusión. Después vamos a lo que sería la referencia bibliográfica, que son como las fuentes primarias de donde sacamos nosotros nuestro marco teórico y algún que otro propósito dentro de la misma investigación. Hay distintas normas para presentar las referencias bibliográficas. Nosotros recomendamos las normas APA, la más reciente. Cada referencia bibliográfica tiene un determinado modo de presentarlo. Y por último tenemos los apéndices y anexos, que ahí describimos con mayor profundidad ciertos materiales que utilizamos, pero sin distraer lo que sería el propósito de la investigación. No hace falta de que, por ejemplo, si utilizamos un cuestionario para nuestra investigación, no hace falta que a ese cuestionario lo metamos del medio de la investigación en el cuerpo. No tiene sentido, no enriquece nada.
sí lo podríamos poner en la parte de apéndice de anexo para que cualquiera que le interese ver esa parte invisible de nuestra investigación lo pueda ver ahí. Generalmente, ahí van todos los cuestionarios. Generalmente todo lo que nosotros hicimos, qué programa utilizamos, alguna descripción interesante, cómo hicimos algunas fórmulas, capaz que utilizamos algunas fórmulas matemáticas y todo su procedimiento, alguna fotografía de interés, pueden ser distintos recursos. Así que ese sería como el cuerpo de nuestro reporte de resultados. Así debería estar confeccionado. Y después para el ámbito no académico vendría a ser similar, solamente que este va a ser un poco más breve, más conciso. No nos interesa tanto la parte de la introducción, ni el marco teórico, porque más que nada el reporte no académico va para la parte de la empresa. Recordemos esa parte de que la empresa necesita tomar decisiones rápido, entonces no necesitan tanta información, solamente la parte de resultados. Entonces, para presentarlo, deberíamos incluir portada, índice, el resumen ejecutivo, que sería la parte más relevante, los resultados más relevantes que tenemos en nuestra investigación, y tratamos de usar muchos recursos gráficos. Utilizar los recursos gráficos mejora la perspectiva del usuario o de quien lo vaya a leer para asimilar todos esos conceptos. Ahí también incluimos lo que sería el método, los resultados de la investigación, cuáles son las conclusiones y por último todo el apéndice de anexo. Y bien, con esto terminamos la parte introductoria, la parte teórica de el análisis de datos cuantitativos y su reporte. Cualquier consulta la pueden hacer en el foro o pueden enviar mail a la cátedra, no hay ningún problema. Ahí estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias.